El Super Saiyajin 5, la cúspide de los Saiyajins. Hablemos del Super Saiyajin 5, sin duda alguna la transformación más importante en Dragon Ball AF. Y esta es la transformación que todo Saiyajin anhela conseguir, pues esta es la transformación máxima que un Saiyajin puede conseguir naturalmente sin variaciones de Ki. Ahora, en un principio se pensaba que el Super Saiyajin 5 era una especie de evolución del Super Saiyajin 4, gracias a los aspectos tan parecidos que estas dos transformaciones tienen, pues en un principio todos pensábamos que el Super Saiyajin 5 era una transformación exclusiva del Guardián de las Esferas del Dragón. Tiempo después vemos a Vegeta, Gohan, Broly, Saiko e incluso a Bardock alcanzar dicha transformación. Por lo tanto, esta transformación sí puede ser alcanzada por cualquier Saiyajin, siempre y cuando pase por las demás fases del Super Saiyajin, o como mínimo, también poseer el Super Saiyajin 4, aunque en el caso de Saiko, este saltó directamente al Super Saiyajin 5, sin la necesidad de pasar por las demás fases del Super Saiyajin. Ahora hablemos del Super Saiyajin 5 a Full Power, pues al igual que la fase 4, el Super Saiyajin 5 también posee un estado a Full Power, que es con el que se enfrentó a Karat. Esta transformación solo se puede obtener después de controlar y masterizar a la perfección el Super Saiyajin 5. Hablemos brevemente de las características de dicho estado, de la fase 5. Pues como bien sabemos, la fase 5 llena de vitalidad al usuario, pero con la fase 5 a Full Power, esto se multiplica muchísimo, haciendo que Goku tenga unas inmensas ganas de luchar, y esto ayuda muchísimo a la voluntad del usuario en el combate. Ahora pasemos a la segunda característica del Super Saiyajin 5 a Full Power, pues esta le brinda un poder infinito sin límites a su usuario, es decir, que aquel que obtenga el Super Saiyajin 5 es capaz de luchar a su 100% por toda la eternidad si así lo quisiera. Y por último, la característica más especial del Super Saiyajin 5 a Full Power, la cual es el incremento exponencial de su poder, es decir, que si un Super Saiyajin 5 a Full Power se enfrenta a un usuario que sea más poderoso que él, gracias a la fase 5 a Full Power, dicho guerrero con el tiempo y el transcurso de la batalla llegaría a igualarlo o incluso a superarlo. Es decir, que si dos Super Saiyajin 5 a Full Power decidieran tener una lucha por toda la eternidad, estos empezarían teniendo un nivel estándar, al de un usuario de la fase 5, y podrían llegar a superar el nivel de un Super Saiyajin 8 o de un Super Saiyajin 9. Esto sería gracias a las características antes mencionadas del Super Saiyajin 5, convirtiéndola en la transformación perfecta, posicionándose en mi humilde opinión por encima de las doctrinas de Dragon Ball Super, pues estas necesitan de cierto requisito para poder aumentar su poder, como en el caso del Ultra Instinto, pues para que este vaya mejorando, el usuario debe estar en completa calma y tener el corazón sereno. Otro ejemplo sería el Ultra Ego, pues el usuario de dicha doctrina necesita pensar en todo momento en destrucción para irse volviendo más poderoso, caso que no sucede con el Super Saiyajin 5, pues esta transformación, además de que no tiene desgaste, esta puede mejorar por sí sola, en medio del combate, sin ningún requisito adicional, como el del Ultra Instinto o el Ultra Ego. Ahora depende muchísimo del usuario que porte dicha transformación, pues no es lo mismo un Goku AF en Super Saiyajin 5 que un Broly en Super Saiyajin 5, o un Saiko en Super Saiyajin 5, pues sabemos que depende del usuario dicha transformación será más o menos poderosa, siendo Goku el usuario con mejor control de dicha transformación, pero siendo Saiko el usuario del Super Saiyajin 5 más poderoso visto en Dragon Ball AF. Pues para derrotar a Saiko se necesitó de Gogeta Super Saiyajin 7, y en el caso de Broly, para derrotarlo se necesitó también de Gogeta, pero en esta ocasión usando el Super Saiyajin 5. Ahora, ¿se imaginan si un ser como Demiljari hubiera alcanzado el Super Saiyajin 5? Sin duda alguna este guerrero se hubiera vuelto muy poderoso, pues solo ponte a imaginar las características que acabo de mencionar del Super Saiyajin 5, pero potenciadas por el ki legendario de Demiljari y por su Super Saiyajin celestial. Y aquí debo de hacer una breve explicación de cómo funciona el Super Saiyajin celestial de Demiljari, pues esta transformación es una de las más poderosas vistas en todo Dragon Ball AF, compitiendo incluso con el Mystic 4. El Super Saiyajin celestial consiste en combinar el ki legendario en lo que parece ser un Super Saiyajin 4, más el poder celestial del guardián más poderoso de los celestiales, y ahora sustituye al Super Saiyajin 4 por el Super Saiyajin 5,
Sin duda alguna, Demiyari sería una bestia de poder si esto hubiera obtenido la fase 5. Ahora, hablemos un poco de cómo sería un Super Saiyajin 5 a día de hoy, si decidieran hacer canon a dicha transformación. Pues como ya lo había comentado en un short, una transformación así sería perfecta para Dragon Ball Heroes, pues resulta muy sencillo crear un Super Saiyajin 5 de forma canónica, y esto sería combinando al Super Saiyajin 4 con el Ultra Instinto, y existirían dos formas de hacer esto. Una sería tomando a Goku Xeno y hacerlo aprender el Ultra Instinto, o también podríamos tomar a Goku Capsule Corp y hacer que este alcance el Super Saiyajin 4 y que este tenga la idea de combinarlo con el Ultra Instinto, así creando muy posiblemente la transformación más poderosa de Dragon Ball Heroes. Otro método para hacer dicha hazaña sería una fusión de Goku Xeno con Goku Capsule Corp. Dicha fusión ya tendría todas las transformaciones de los usuarios, siéndole muy sencillo alcanzar dicha fase. Y como bonus, y como sé que muchos de ustedes se quedaron con las ganas de saber más de Demiyari con el Super Saiyajin 5, hablemos un poco más de él, y de qué tan fuerte sería, pues como bien mencionamos, el Super Saiyajin celestial de Demiyari está compuesto por Ki legendario, más el Ki celestial, más la fase 4. Pero en esta ocasión sustituiremos al Super Saiyajin 4 por el Super Saiyajin 5. Con este poder, Demiyari ya sobrepasaría muchísimo el nivel de Goku Super Saiyajin 4 Mystic, y muy posiblemente ni siquiera una fusión usando el Mystic 4 sería capaz de derrotar a Demiyari, pues recordemos que Goku Super Saiyajin 5 ya se encontraba muy por encima de Gogeta Super Saiyajin 4. Por lo tanto, con Demiyari sucedería lo mismo, necesitándose obligatoriamente a un Mystic 5 para derrotar definitivamente a Demiyari. El Super Saiyajin 6, la transformación que conlleva una gran condena. Ahora es turno de hablar del Super Saiyajin 6, una de las transformaciones más poderosas de Dragon Ball AF. Dicha transformación le genera una insoportable angustia al usuario cada que decide usar dicha transformación. Esta fase genera un enorme sufrimiento al usuario. Expliquemos brevemente cómo se consigue esta transformación, pues para crear al Super Saiyajin 6 se necesita obtener el poder de los antiguos Supremos Kaiosamas malignos. Este tipo de energía ancestral se introduce dentro del desafortunado guerrero que alcanza dicha transformación. En esta ocasión, Goku absorbe dicho poder transformado en Super Saiyajin 5. Es por eso que estas dos transformaciones tienen un parecido, pues en sí, el Super Saiyajin 6 es simplemente la fase 5 imbuida en Ki de los Supremos Kaiosamas malignos. Para obtener dicha transformación, conlleva un sacrificio gigantesco hacia el usuario, pues a cambio de un incremento gigantesco de poder y de sus habilidades, este quedará condenado a pasar toda la eternidad en el mundo vacío, un lugar sin vida, lleno de la peor escoria existente en todos los universos y dimensiones de Dragon Ball AF, guerreros que en su pasado intercambiaron su libertad a cambio del poder absoluto, tal y como había hecho Goku, aunque la diferencia entre estos seres y Goku era enorme, pues Goku había hecho este sacrificio para derrotar al poderosísimo Ángel Z. Cabe aclarar que en esta ocasión estamos hablando de la transformación del Super Saiyajin 6 más conocida, pues sabemos que existe más de una versión del Super Saiyajin 6, como lo podría ser el Super Saiyajin 6 Elemental, o el más reciente que vendría a ser el Super Saiyajin 6 de John Hiji. Ahora, hablemos brevemente de cómo Goku se vio obligado a obtener dicha transformación, pues como ya lo habíamos mencionado, Goku tuvo que obtener esta transformación para enfrentarse y derrotar al poderosísimo Ángel Z. Este villano era tan colosalmente poderoso que ni siquiera dos Super Saiyajin 5 eran capaces de plantarle cara, e incluso ni Goku usando el full power del Super Saiyajin 5 pudo derrotar al Ángel Z. Era necesaria sí o sí una nueva transformación, pues muy posiblemente ni siquiera Gogeta Super Saiyajin 5 hubiera sido capaz de derrotar al Ángel Z. Así de colosal era la ventaja de poder que tenía el Ángel Z. Y como última salida, Kaiosama le sugirió a Goku usar el ritual de los antiguos Supremos Kaiosamas malignos. Dicho ritual consistía en invocar el poder de los Supremos Kaiosamas malignos con las esferas del dragón. Este poder tan denso sería entregado a Goku, apareciéndole la esfera de 4 estrellas en su frente, pues esta era la que había elegido al Saiyajin. La apariencia de esta transformación era la de un auténtico demonio, pues saldrían 2 cuernos en la frente de Goku,
Su pelo se volvería de color negro y sus pupilas pasarían a ser de un color rojo intenso. Si tuviera que escoger una palabra para describir al Super Saiyajin 6, sería marchito o demacrado. Con esta transformación, Goku acabaría finalmente con el Ángel Z, pero aquí no acaba la cosa, pues si el Super Saiyajin 6 de Dragon Ball AF fuera una transformación canónica, sería un híbrido entre el Super Saiyajin 5 y el Ki de los Supremos Kaiosamas malignos, es decir, que su aspecto real sería el de un Super Saiyajin 6 Rosé, porque el Super Saiyajin 6 tendría Ki de los antiguos Supremos Kaiosamas malignos, es decir, tendría Ki divino. Y como ya habíamos mencionado, el Super Saiyajin 6 simplemente es el Super Saiyajin 5, pero con el Ki de los Supremos Kaiosamas malignos, así que en teoría, este poder también pudo ser usado en el Super Saiyajin 4 o en el Super Saiyajin ordinario, dando así vida a un Super Saiyajin 1.5 o a un Super Saiyajin 4.5, pero estos solo serían sus nombres, pues un Super Saiyajin ordinario con el poder de los Supremos Kaios malignos sobrepasaría por mucho el poder de un Super Saiyajin 3, y lo mismo sucedería en el caso de la fase 4, aunque por obvias razones, estas transformaciones serían muy inferiores al Super Saiyajin 6 original. Pero ahora imagínate que este Ki se hubiera utilizado en el Super Saiyajin 7 o en el Super Saiyajin 9, creando así al Super Saiyajin 13 o al Super Saiyajin 15, pues sabemos que en un principio esta era la idea que tenía Goku para incrementar aún más su poder, pues él creía que usar la fase 6 en combinación del Ki negativo era la mejor forma de incrementar su poder, pero esto no sería para nada una buena idea, pues Goku no terminaba de comprender el Ki negativo del mundo vacío. Ojo, no confundir al Super Saiyajin 13 con el Super Saiyajin 7 fase 6, pues estas son transformaciones distintas. En un futuro video donde hable de la fase 7, intentaré explicar más a fondo esta última transformación. Pronto, lo único que les puedo decir es que ambas transformaciones serían brutalmente poderosas. Ahora, en la más reciente teoría de Dragon Ball News, este trae a la mesa a un hipotético Psycho con el Super Saiyajin 6, lo que vendría a ser lo más aproximado a un Super Saiyajin 15 de Goku AF. Y por cierto, si aún no han visto el más reciente fanfic de Dragon Ball News, se los recomiendo muchísimo, es una excelente historia, que sé que a más de uno le va a encantar. Ahora continuemos hablando del Super Saiyajin 13, pues sin duda alguna, la combinación del Super Saiyajin 7 y del Super Saiyajin 6 crearían a la transformación más inestable existente en Dragon Ball AF, incluso más que un Super Saiyajin 7 fase 4 y 5, aunque claro, este le brindaría un poder gigantesco a Goku a cambio de su cordura, pero donde sí se aprovecha al máximo el poder del Super Saiyajin 6 sería en la fase 8, pues esta sería la transformación definitiva para el Super Saiyajin 6, gracias al poder del Super Saiyajin 5, pues como bien sabemos, la fase 8 no es más que la combinación del Super Saiyajin 3 y 5, teniendo esta transformación un poder muy similar al de un Super Saiyajin 9, aunque si comparamos ambas transformaciones, al menos para mí, el Super Saiyajin 9 sería superior, al ser una transformación muchísimo más sencilla de dominar, pues si el Super Saiyajin 8 ya era una transformación sumamente inestable, si a este le agregamos el Ki del Super Saiyajin 6, sería incluso imposible de dominar, y más para personajes que no tengan el potencial de Broly, de Psycho o el de Demiyari. Por lo tanto, una transformación así sería imposible para Goku y Vegeta. Espero les haya gustado el video del Super Saiyajin 6. La idea con esta saga de videos es hablar de las demás transformaciones de Dragon Ball AF. Pero no solo eso, me encantaría hablar de todas las transformaciones existentes de Dragon Ball, como las fases Omnigod, el Super Saiyajin Blue Universal, las fases Mystic, el Limit Breaker, las fases elementales, etc. El día de hoy toca hablar de una de mis transformaciones favoritas de Dragon Ball AF, y para mí, una de las transformaciones con mejor diseño en todo Dragon Ball. Para empezar el video, contemos brevemente la historia de cómo Goku obtuvo dicha transformación. Goku, tras usar el Super Saiyajin 6 en su batalla contra el Ángel Z, este queda condenado a pasar toda la eternidad dentro del mundo vacío, un lugar incluso peor que el mismísimo infierno,
lleno de la peor escoria existente en todos los universos y dimensiones de Dragon Ball AF. Goku se percataría que todo ese lugar estaba lleno de un ki que jamás había sentido. Era un ki sumamente oscuro y maligno, que le hacía pensar todo tipo de atrocidades. Además de esto, a Goku le costaba mucho moverse con libertad, pues todo ese lugar estaba infestado de dicha energía, así que pasaría a transformarse en Super Saiyajin 5 Full Power para poder moverse con tranquilidad. Pero se daría cuenta de algo, y es que su Super Saiyajin 5 no tenía el aspecto común. Más bien, parecía que dicha transformación se había adaptado a dicho lugar. Gracias a esto, su poder en la fase 5 a Full Power también había crecido considerablemente. En dicho lugar, los combates por todas partes eran muy comunes, y Goku también se vería enfrascado en múltiples peleas en las cuales había ganado a duras penas, hasta que se encontraría con la guardiana del mundo vacío, la cual le daría la bienvenida a Goku. Dicha guardiana se llamaba Irina, y esta de ahora en adelante se convertiría en la nueva maestra de Goku, enseñándole a controlar el poder negativo del mundo vacío. Originalmente, Goku tenía la idea de añadir dicho ki en su Super Saiyajin 5 y Super Saiyajin 6, pues como ya lo había presenciado, el Super Saiyajin 5 se había adaptado casi al instante al mundo vacío. Por lo tanto, para Goku esto era un claro indicio para ir al siguiente nivel e intentar combinar el ki negativo con el Super Saiyajin 5. Si Goku era capaz de lograr esto, por obvias razones, también podría agregarlo al Super Saiyajin 6, pero para Irina todo esto era una mala idea, pues el ki negativo era aún más complejo de lo que Goku se podía imaginar. El ki negativo era una energía tan hostil que haría a Goku perderse para siempre en el poder y convertirse en un cascarón vacío con el único fin de destruir todo a su paso. Lo mejor era usar sus primeras 3 fases del Super Saiyajin. Con eso era más que suficiente para acceder a un poder inconmensurable para Goku. Goku acataría las órdenes de Irina, pues después de todo, ella era la más experimentada con dicho ki, y así empezaría el nuevo entrenamiento de Goku para lograr combinar el ki negativo a sus transformaciones del Super Saiyajin, pues en el mundo vacío el tiempo pasaba de diferente forma. Después de todo este tiempo, por fin Goku podría acceder a las primeras formas del Super Saiyajin mezcladas con el ki negativo. Su entrenamiento estaba a punto de finalizar tras conseguir combinar el Super Saiyajin 3 con el ki negativo, y aunque aún le hacía falta pulir muchísimo el control que tenía de dichas transformaciones, a Goku sí le sería posible acceder a dichas transformaciones, pero aún le costaba mucho mantenerse en control, pues este siempre lo perdía cada que se transformaba. Esto sería tan grave que cuando estaba a punto de combinar el ki negativo con la fase 3, este perdería el control, causando un completo desastre por todo el mundo vacío, creando múltiples agujeros dimensionales. Irina, al darse cuenta de lo sucedido, acudiría a ayudarlo, pero un sujeto que estaba en las sombras aprovecharía la oportunidad para escapar por dichos agujeros dimensionales. Ahora, con dicho sujeto libre, todos los universos y dimensiones estaban en peligro, y después de un enorme sacrificio, Goku también saldría del mundo vacío, gracias a Irina, dándose así un enfrentamiento entre Goku y el otro sujeto conocido como Kidnapper, dando como ganador a Goku Super Saiyajin 7. Bien, ahora que ya contamos la historia de cómo Goku obtuvo el Super Saiyajin 7, pasemos a decir en qué consiste dicha fase, pues como bien sabemos, desde el Super Saiyajin 5 en adelante, las transformaciones de Dragon Ball AF simplemente son variaciones de ki, combinadas con las primeras 5 fases del Super Saiyajin. Y en este caso, el Super Saiyajin 7 es el Super Saiyajin 3 combinado con el ki negativo, así que en teoría podría existir un Super Saiyajin 4 y 5 con el ki negativo, así que veamos qué tan fuertes serían estas transformaciones. Así que empecemos. ¿Qué hubiera pasado si Goku AF hubiera tomado la decisión de ignorar las recomendaciones de Irina y esto hubiera seguido con su entrenamiento para agregar el ki negativo al Super Saiyajin 4, 5 y 6?
pues muy probablemente este sí hubiera logrado hacerlo con éxito, gracias a la enorme adaptabilidad del Super Saiyajin 5, dando así vida al Super Saiyajin 7 fase 5, aunque desgraciadamente Goku AF al hacer esto se quedaría completamente perdido en la transformación y se volvería en una máquina del caos y solo pensaría en destrucción, aunque gracias a haber obtenido el Super Saiyajin 7 fase 5 le sería muy fácil obtener las demás transformaciones como el Super Saiyajin 7 fase 4 y fase 6, aunque esta última no la tenía nada controlada. Por fortuna para todos los universos y dimensiones, los guerreros Z actuarían de forma rápida, acudiendo a los infiernos para traer a Saiko, y gracias a una fusión entre Saiko y Vegeta, estos derrotarían a Goku Super Saiyajin 7 fase 5, pues este aún no tenía controlado el Super Saiyajin 7 fase 6. Estos, con ayuda de Irina, harían que Goku recobrara la conciencia, salvándose milagrosamente de convertirse en una variante del Super Saiyajin 16. Pero ahora, gracias a ver el potencial del Super Saiyajin 7 combinado con el Super Saiyajin 6, a Goku se le ocurriría una idea, creando así al Super Saiyajin 13, obteniendo un poder similar al de un Super Saiyajin 9, el cual estaría muy adelantado para el momento de esta historia. Si quieres saber más acerca del Super Saiyajin 13, deja tu like para que le dedique un futuro video a dicha transformación. Además, puedes ir a ver el video del Super Saiyajin 6 en el que hablo un poco más de dicha transformación. Bien, ahora que hicimos una breve explicación de cómo Goku AF obtendría las demás fases del Super Saiyajin 7, pasemos a ver qué tan fuertes serían estas. Y empecemos esta explicación con el Super Saiyajin 7 fase 4. Esta transformación consiste en imbuir el Super Saiyajin 4 en Ki negativo, tal cual sucede con el Super Saiyajin 7 normal. Con esta transformación, Goku AF se volvería tan poderoso que se pondría muy por encima de un Super Saiyajin 8, pues el multiplicador de esta transformación no sería solo de 10, sino que gracias al Ki negativo, este se vería brutalmente potenciado, tanto como para superar por bastante el multiplicador del Super Saiyajin 8. Con esta transformación, Goku AF ya sería capaz de superar a Saiko Super Saiyajin 5, él solo, y posiblemente ya sería capaz de vencer a Cell Buzzer en su primera forma, aunque sería algo inferior a un Super Saiyajin 9. Esto cambiaría si Goku AF usa el Super Saiyajin 7 fase 5, pues con esta transformación Goku AF elevaría tantísimo su poder que ya sobrepasaría con creces el poder de un Super Saiyajin 9, y esto ya sería una completa locura, pues como bien sabemos, el Super Saiyajin 9 es una de las transformaciones más poderosas de Dragon Ball AF, y esto sería gracias al plus que le daría el Ki negativo al multiplicador de la fase 5. Pues si de por sí el multiplicador de la fase 5 ya es altísimo, tanto que ya era capaz de superar a una fusión en fase 4, ahora imagínate lo potenciado por el Ki negativo. Ahora, con este poder, Goku AF se pondría a la par de Demiyari en estado base, el cual fue capaz de derrotar a Goku Super Saiyajin 9. Ahora pasemos a lo verdaderamente interesante. ¿Qué tan fuerte sería Goku AF con el Super Saiyajin 7 fase 6? Y ojo, no debe de ser confundido con el Super Saiyajin 13, pues estas transformaciones son completamente distintas, y expliquemos brevemente en qué consiste cada una. Pues mientras que el Super Saiyajin 7 fase 6 se trata del Super Saiyajin 6 imbuido en Ki negativo, el Super Saiyajin 13 es la combinación perfecta del Super Saiyajin 6 y 7, ocurriendo lo mismo que con el Super Saiyajin 8. Ojo, si comparamos al Super Saiyajin 7 fase 6 con el Super Saiyajin 13, para mí esta última es la más poderosa, aunque eso sí, estas dos transformaciones serían más débiles que un Super Saiyajin 10. Sé que suena algo raro que el Super Saiyajin 13 sea inferior al Super Saiyajin 10, pero para mí, el simple hecho de combinar la fase 6 y 7 no lograría superar a un Super Saiyajin 10, siendo que el nombre de Super Saiyajin 13 es simplemente por la suma del número de sus transformaciones, mas no que sea más poderoso que un Super Saiyajin 10. Explicado esto, pasemos a ver qué tan fuerte sería un Super Saiyajin 7 fase 6. Pues si pusiste algo de atención a la pasada explicación, te habrás dado cuenta que el Super Saiyajin 7 fase 6 ya supera con creces a un Super Saiyajin 9, pero precisamente por cuánto lo superaría.
Pues en lo personal, yo creo que se pondría a la par de un Super Saiyajin 9 a Full Power. Por lo tanto, si Goku hubiera usado dicha transformación junto a Vegeta Super Saiyajin 9 Full Power y Saiko Super Saiyajin 5, estos tres Saiyajines sí hubieran sido capaces de derrotar a Cell Booster en su segunda forma. Ahora pasemos a la siguiente transformación, la cual es una especie de evolución del Super Saiyajin 7, pues como pudimos ver en el más reciente fanfic de Dragon Ball News, Goku obtiene una nueva transformación, previa a convertirse en Super Saiyajin 16, la cual, como ya sabemos, consiste en absorber las 16 dimensiones de Dragon Ball AF, pero de la transformación de la que hablaremos en este video es una previa a esta, y habla de cuando Goku absorbe toda la dimensión del mundo vacío. Yo nombraría a esta transformación como el Mega Super Saiyajin 7, o como el Super Saiyajin 7 Supremo, pues como ya lo habíamos mencionado, en este punto Goku absorbe a todo el mundo vacío, es decir que tiene a su completa disposición el poder negativo, volviéndose incluso más poderoso que un Super Saiyajin 8 y 9, pues con esta transformación Goku está por encima de Cell Booster en su segunda forma. Ojo, no estoy hablando del Super Saiyajin 16, pues esta última tiene absorbidas a las 16 dimensiones de AF, y el Super Saiyajin 7 Supremo solo la dimensión del mundo vacío, pues es claro que con el Super Saiyajin 16 está por encima incluso de un Super Saiyajin 10, y con el Super Saiyajin 7 Supremo solo está por encima de un Super Saiyajin 9 a Full Power. Si quieres un video donde hable del Super Saiyajin 16, pídanlo en los comentarios, pero ahora, con esta transformación, Goku se pondría por encima de su versión hipotética del Super Saiyajin 9 a Full Power, e incluso estaría por encima de su versión con el Mystic 3 de la saga de Takama, estando casi a punto de alcanzar el poder de un Super Saiyajin 10. Por lo tanto, con esta transformación yo me atrevería a decir que Goku sería capaz de derrotar a Cell Booster en su tercera forma, o a Demi-Yari en su estado base. Ahora, pasemos a la última transformación con el Ki negativo. Y apuesto que desde que mencioné el poder de un Super Saiyajin 7 fase 5, a muchos se les vino a la cabeza la idea de un Super Saiyajin 7 fase 8, o si por lo menos sería posible esta transformación, y ya les digo yo que sí que sería posible una transformación así, pues como bien sabemos, el Super Saiyajin 8 está compuesto por la unión del Super Saiyajin 3 y el Super Saiyajin 5, por lo tanto, si tomamos estas mismas bases con el Super Saiyajin 7 y Super Saiyajin 7 fase 5, también sería posible crear a un Super Saiyajin 8 con el Ki negativo. Pero ¿qué tan fuerte sería Goku con esta transformación? Pues en lo personal, yo aquí creo que Goku AF ya superaría el poder de un Super Saiyajin 10, o como mínimo estaría al mismo nivel. Ahora, esta sería una transformación compuesta por muchísimas transformaciones, entre ellas el Super Saiyajin 5, el Super Saiyajin 3, el Super Saiyajin 7 Full Power y el Super Saiyajin 7 fase 5. Sin duda alguna, se volvería una transformación sumamente inestable, cambio de un poder más que infinito. Esta sería la cúspide del poder Saiyajin y del Ki negativo, pero ni de broma se acercaría al nivel de un Mystic 4. Sin duda alguna, el Super Saiyajin 7 es una de las transformaciones más peligrosas y con la que más cuidado debió tener Goku. Recuerda que este es un video con el único fin de entretener, pues la cruda realidad del Super Saiyajin 7 es que más allá de un Super Saiyajin 7 Full Power es básicamente imposible de obtener. Es decir, más allá de esto es sumamente peligroso para el usuario, existiendo transformaciones igual de poderosas con un menor riesgo, como las fases Mystic, las cuales son de lejos las más poderosas y eficientes en todo Dragon Ball AF. Y como bonus, intentemos explicar cómo funciona el Super Saiyajin 7 infernal de Evil Goku. Y decidí dejar esta transformación para el final debido a que esta es la que más potencial tiene, pues solo imagínate el poder que podría llegar a alcanzar alguien con esta transformación, pues si con el Ki negativo te eleva tanto el poder, ahora imagínate con el Ki de los infiernos. Sin duda, se podría llegar fácilmente al nivel de un Mystic 4 como el de Vegeta, o al poder de un ser como Tengu, pues esta transformación, al igual que la de Goku,
funcionan impregnando el ki del mundo vacío con las primeras 3 transformaciones del Super Saiyajin. En el caso del Super Saiyajin 7 de Evil Goku, esta funciona de la misma forma, pero con el ki de los infiernos, haciéndola por obvias razones una transformación muchísimo más poderosa que el Super Saiyajin 7 común. Si quieres un video similar a este, pero con el Super Saiyajin 7 infernal de Evil Goku, pídanlo en los comentarios. El día de hoy toca hablar nuevamente de otra transformación de Dragon Ball AF. Ahora es el turno del Super Saiyajin 8. ¿Será acaso que con esta transformación Goku AF se pondrá por encima de Daishinkan y de todos los ángeles de Dragon Ball Super? Pues si quieres ver qué tan fuerte es esta transformación, te invito a que veas el video completo, pues hablaremos de sus prefases y sus posibles variantes, como el Super Saiyajin 8 con el ki de los supremos Kaijus malignos, y empecemos este video explicando cómo funciona el Super Saiyajin 8, pues como su apariencia nos da a entender, esta es una transformación híbrida entre el Super Saiyajin 3 y el Super Saiyajin 5, combinando ambas transformaciones dándole un poder inconmensurable a su usuario. Pero ¿qué tanto incrementa Goku AF su poder con esta transformación? Pues yo sé que muchos especularían que esta transformación multiplica por 400 al Super Saiyajin 5, pero déjenme decirles que esto no es para nada así, pues si retrocedemos un poco, nos toparemos que el Super Saiyajin 6 ya es millones de veces más poderoso que el Super Saiyajin 5, y sabiendo que el Super Saiyajin 8 es más fuerte que el Super Saiyajin 7 y el Super Saiyajin 7 es más fuerte que la fase 6, nos daremos cuenta que el multiplicador del Super Saiyajin 8 no es un multiplicador fijo, pues esta es la primera transformación que tiene un potencial infinito. Es decir, que esta transformación no será la misma que en su primera aparición, siendo que entre más se use, más poderosa se vuelve, convirtiéndose en una transformación casi imposible de perfeccionar, y aún más para Saiyajines que no tienen el potencial tan gigantesco como el de Broly, Saiko, de Miyari o Kamba. Es precisamente por esto último que Goku y Vegeta dejaron de lado esta transformación y optaron por conseguir una transformación más poderosa, como el Super Saiyajin 9 o 10. Bien, ya he explicado cómo funciona y cómo se obtiene esta transformación, pasemos a ver las prefases del Super Saiyajin 8, pues al igual que el Super Saiyajin 7, el Super Saiyajin 8 también posee 2 prefases, siendo la primera la combinación del Super Saiyajin con el Super Saiyajin 5. Yo le daría un poder a esta transformación algo similar al de un Super Saiyajin 6. Ojo, recuerden que estas transformaciones no tienen un multiplicador fijo, es decir que esta primera prefase del Super Saiyajin 8 no multiplica por 50 al Super Saiyajin 5, sino que lo multiplica por muchísimo más. Ahora, con esta transformación para mí Goku AF se pondría demasiado por encima de un dios de la destrucción, y quizás un poco inferior a un Super Saiyajin universal de Dragon Ball Heroes. Pero aún así sería lo suficientemente poderoso como para vencer a Fu con el poder del árbol universal. Y en Dragon Ball AF, con esta prefase Goku ya sería capaz de vencer al Ángel Z, e incluso sería capaz de darle algo de pelea a Irina y a Kidnapped, siendo algo inferior a su versión con el Super Saiyajin 6. Ahora, con su segunda prefase del Super Saiyajin 8, la cual consiste en combinar el Super Saiyajin 2 con el Super Saiyajin 5, Goku AF obtendría un poder lo suficientemente poderoso como para frenar en seco a un pre-Super Saiyajin 7, poniéndose quizás a la par de Kidnapped a su máximo poder, pero aún estando por debajo de un Super Saiyajin 7 Full Power. Pero ¿y qué tan fuerte sería esta prefase en Dragon Ball Super? Pues a mi consideración, Goku AF con el pre-Super Saiyajin 8 fase 2 ya empezaría a rivalizar con los ángeles más débiles de Dragon Ball Super, estando aún demasiado por debajo de Daishinkan. Y ya por último, ¿qué tan fuerte se volvería Goku AF con el Super Saiyajin 8 completo? Pues en lo personal, yo aquí creo que Goku AF ya rebasaría a todos los ángeles de Dragon Ball Super, e incluso sería capaz de vencerlos a todos al mismo tiempo, pero aún se encontraría por debajo de Daishinkan,
Y ya no hablo de qué tan fuerte es esta fase en Dragon Ball AF, pues ya todos sabemos qué tan fuerte es esta transformación, siendo que es lo suficientemente poderoso como para ponerse por encima de un Super Saiyajin 7, pero demasiado débil como para hacerle frente a Psycho Super Saiyajin 5 o a la primera forma de Cell Buzzer. Bien, ahora pasemos a explicar la principal desventaja de esta transformación, pues cómo fue posible que teniendo esta fase un potencial infinito, Goku y Vegeta hayan decidido dejarla de lado. Y es que esta tiene una desventaja bastante gigantesca que debemos de tomar en cuenta, y es el gigantesco desgaste que esta posee, pues si el Super Saiyajin 3 y el Super Saiyajin 5 ya son transformaciones con un desgaste inmenso, si combinamos ambas transformaciones el resultado sería el mismo, siendo que no solo incrementa el poder del usuario, sino que también incrementa el desgaste de estas dos transformaciones. Y como lo habíamos dicho hace un momento, los indicados para usar esta transformación no serían Goku y Vegeta, debido a que estos no tienen un potencial como el de Broly, Kamba, Psycho o de Miyari, pues estos son los Saiyajines con el potencial más grande visto en Dragon Ball. En el caso de Broly, este al ser un Saiyajin legendario tiene la capacidad de incrementar su poder de forma infinita, teniendo una gran desventaja, pues este tiene que expulsar constantemente su ki, pues al producir energía infinita constante, su cuerpo llega a su límite muy fácil. Y es precisamente por esto que usar una transformación con tanto desgaste como el Super Saiyajin 8 haría que el cuerpo de Broly se equilibre hasta cierto punto, pues toda esa energía que genera constantemente se va consumiendo por el Super Saiyajin 8. En el caso de Kamba, este demostró tener un potencial gigantesco, pues este, en su simple estado base, fue capaz de verse superior a un Vegito Super Saiyajin Blue con el Kaioken, demostrando que si este fuese capaz de alcanzar transformaciones como el Super Saiyajin 8, se volvería ridículamente poderoso. Con Demiyari sucedería lo mismo que con Broly, pues este al ser un Saiyajin legendario tendría un gigantesco potencial, pero a eso sumémosle que Demiyari pertenece a las primeras generaciones de los Saiyajins, las cuales eran de lejos las más poderosas, y no conforme con eso, también agreguémosle toda la experiencia que este ha acumulado en todos los años que estuvo cautivo en el mundo celestial. Y por último, hablemos de Psycho, pues este en su caso, al ser un híbrido entre Saiyajin y descendiente de una Supremo Kaiosama, le darían un potencial gigantesco, siendo posiblemente el Saiyajin con el potencial más grande visto, y que desgraciadamente no fuimos capaces de presenciarlo usando transformaciones más poderosas que el Super Saiyajin 5, pero tengan por hecho que si esto hubiera alcanzado el Super Saiyajin 8, hubiera dejado muy atrás a un Super Saiyajin 10. Bien, ahora pasemos a ver las variantes del Super Saiyajin 8, pues al tratarse esta transformación de una simple combinación del Super Saiyajin 3 y 5, harían posibles variantes como el Super Saiyajin 8 con ki de los Supremos Kaiosamas malignos. Así es, estoy hablando de sustituir al Super Saiyajin 5 por el Super Saiyajin 6, pues a fin de cuentas, esta última transformación es simplemente la fase 5, pero con ki de los Supremos Kaiosamas malignos. Por lo tanto, si combináramos al Super Saiyajin 6 con el Super Saiyajin 8, podríamos crear a un hipotético Super Saiyajin 9 alternativo. Yo le daría un poder a esta transformación bastante por encima al de un Super Saiyajin 9, pero algo inferior al de un Super Saiyajin 9 a Full Power, y no más que eso, pues para mí la brecha de poder que existe entre un Super Saiyajin 9 y un Super Saiyajin 9 a Full Power es demasiado extensa. Otra posible variante del Super Saiyajin 8 podría ser con el Super Saiyajin 7, sustituyendo al Super Saiyajin 3, pues como bien sabemos, el Super Saiyajin 7 es el Super Saiyajin 3 pero imbuido de ki negativo, creando así a un hipotético Super Saiyajin 12, y muy posiblemente esta transformación sí que sería capaz de superar a un Super Saiyajin 10, teniendo un nivel bastante similar al del Super Saiyajin 12 original, siendo ambas transformaciones inferiores a un Mystic 4. Y ya por último, hablemos de la última posible variante del Super Saiyajin 8. Estoy hablando del Super Saiyajin 8 Mystic, pues como bien sabemos, ya existe un Super Saiyajin 3 Mystic y un Super Saiyajin 5 Mystic. Por lo tanto, y aplicando la lógica del Super Saiyajin 8, también podría ser posible un Mystic 8. Pero no hablemos demasiado de esta transformación,
pues planeo en un futuro dedicarle un video a esta posible transformación. Lo único que diré es que me resulta imposible imaginar un rival para esta transformación, pues el poder que tendría un Mystic 8 sería algo fuera de este mundo. El Super Saiyajin 9, el ángel nacido en el infierno. En lo personal, esta es mi transformación favorita de todo Dragon Ball AF, pues para mí es una de las transformaciones con mejor diseño. Y para empezar este video, hablemos de cómo Goku y Vegeta obtuvieron esta transformación y en qué consiste. Pues en su viaje por los 4 infiernos para reclutar a Saiko y entre los 3 enfrentar a Cell Buzzer, los planes cambiarían. Ahora, estos pretendían enfrentarse a Saiko y quitarle todo su poder. Esto por recomendación del Ángel Z, uno de sus antiguos villanos, el cual sabía que Saiko se rehusaría a contribuir en su plan. Por lo tanto, les aconsejaría derrotarlo y absorber su poder. Así estos alcanzarían una nueva transformación llamada Super Saiyajin 9. Esta transformación consiste en combinar la esencia y el poder de Saiko en los cuerpos de Goku y Vegeta, brindándoles un poder que dejaba muy atrás a un Super Saiyajin 8 y a una fusión en Super Saiyajin 7, aunque esto solo podía aplicarse en un muy corto periodo de tiempo. Pero ¿cómo precisamente funciona esta transformación? Y no es que el Super Saiyajin 9 tenga prefases como las tienen el Super Saiyajin 7 o el Super Saiyajin 8, sino que el Super Saiyajin 9 tiene fases que van nivelando su poder, tal como lo hacía Freezer, el cual tenía su 100% de poder en su forma final, y sus otras transformaciones eran para ir graduando dicho poder, pues lo mismo sucedería con el Super Saiyajin 9, pues su poder completo está en el Super Saiyajin 9 a Full Power o Super Saiyajin 9 de media alma, y las otras dos fases son para ir graduando su poder sin la necesidad de sacrificar su alma, siendo la primera fase la que obtuvieron después de su combate contra Saiko, y su segunda forma la obtuvieron en su primer encuentro contra la segunda forma de Cell Buzzer, siendo que Goku y Vegeta pueden acceder a más poder del Super Saiyajin 9 a cambio de un increíble dolor físico, y para obtener el poder completo del Super Saiyajin 9 es necesario sacrificar la mitad de su alma, siendo que solo existen 2 usuarios del Super Saiyajin 9, siendo que Goku es el usuario del Super Saiyajin 9 más débil y Vegeta el usuario del Super Saiyajin 9 más poderoso, con una diferencia bastante grande. No podríamos contar a Saiko como otro usuario del Super Saiyajin 9 debido a que es gracias a este y a su poder que se obtiene dicha transformación. Ahora regresemos con Goku, pues este se va haciendo más débil cada que usa el Super Saiyajin 9, tanto que en su combate contra Demiyari este era incluso más débil que cuando se enfrentó por primera vez a Cell Buzzer, y eso que estaba usando la segunda etapa del Super Saiyajin 9, caso contrario con Vegeta, pues este cada que usa el Super Saiyajin 9 se va haciendo más poderoso, tanto que si estuviera seguido entrenando el Super Saiyajin 9, en la saga de Takama hubiera tenido un poder infinitamente superior al de un Mystic 3, pero aún estando por debajo de un Super Saiyajin 10, y muchísimo más por debajo de un Mystic 4. Y ahora es turno de hablar a más detalle del Super Saiyajin 9 a Full Power, o del Super Saiyajin 9 de media alma. Y para serles sincero, planeaba dedicarle un video completo a esta fase del Super Saiyajin 9, pues esta transformación tiene bastante que explicar, siendo que es la transformación más riesgosa de obtener en todo Dragon Ball AF. Claro, si dejamos de lado al Super Saiyajin 10, y sin duda alguna, esta es una de las transformaciones más poderosas de todo Dragon Ball AF, siendo superada únicamente por transformaciones legendarias como lo son el Super Saiyajin 10 Poder Prohibido o el Mystic 4 y el Mystic 5, también por transformaciones como el Super Saiyajin 12 o el Super Saiyajin 16, y como pequeño dato curioso, si esta transformación existiera en Dragon Ball Super, sería la combinación perfecta para el Ultra Instinto de Goku, pero esto lo comprenderán de mejor manera una vez que explique cómo funciona esta transformación. Pues en Dragon Ball AF, el acto de sacrificar o extinguir un alma es el peor pecado existente. No obstante, el sacrificar la mitad de tu alma no significa que no te llevarás algún tipo de condena.
pues hacer dicho acto te arrebataría cualquier emoción existente. Es decir, que el usuario que se atreva a obtener el Super Saiyajin 9 a full power será privado de sentimientos como el amor, la furia, la felicidad, la tristeza y un largo etcétera. Es precisamente por esto que haría una combinación perfecta con el Ultra Instinto completo. Pero dejando esto de lado, el único usuario que fue lo suficientemente valiente para optar por dicha transformación es Vegeta, el cual gracias a la marca Majin fue capaz de eludir dicha condena antes mencionada. Pero esto solo sucede por unos escasos segundos, pues el Super Saiyajin 9 ya es una transformación sumamente inestable y con poco tiempo de uso, y el Super Saiyajin 9 a full power tiene incluso menos tiempo de uso. Pero retomando el tema de la marca Majin de Vegeta, la cual le permite acceder al Super Saiyajin 9 a full power, ¿cómo precisamente funciona esta? ¿Acaso es una especie de batería la cual se tiene que recargar con el tiempo, o acaso es una batería de un solo uso? Pues en lo personal yo me inclinaría más por la primera opción, esto debido a todas las veces en las que Vegeta usa el Super Saiyajin 9 a full power, siendo la primera vez que usa esta transformación en su batalla contra la segunda forma de Cell Buzzer. La tercera vez que usa esta transformación es en su combate contra el Guardián Celestial, también en su combate contra Broly Super Saiyajin 10 o contra Evil Gohan. En todas estas ocasiones Vegeta hace gala del Super Saiyajin 9 a full power, y aunque en las últimas ocasiones no podrían llegar a contar debido a que no forman parte del canon entre muchas comillas de Dragon Ball AF, aún así nos deja la idea de que Vegeta sí puede usar en varias ocasiones el poder del Super Saiyajin 9 a full power. Y a pesar de todo esto y del poder demostrado por Vegeta y Saiko, aún así no considero que estos hayan usado el poder completo del Super Saiyajin 9. Y déjenme explicar por qué creo esto, pues solo pónganse a pensar el poder de un hipotético Super Saiyajin 9 de un alma completa. Es decir, que para obtener esta transformación el usuario tendría que sacrificar una alma entera, algo así como lo que sucede con el Super Saiyajin 10, pero en una escala un poco inferior, y claro, sin el poder prohibido que se libera tras hacer el ritual del Super Saiyajin 10. Pues esta transformación llamada Super Saiyajin 9 de un alma entera seguiría el mismo procedimiento del Super Saiyajin 9 a full power, pero con la única diferencia de sacrificar su alma entera. A cambio de esto, Goku obtendría un nivel de poder inconmensurable, únicamente comparable con el Super Saiyajin 10, dejando por los suelos a un Super Saiyajin 9 a full power. Aunque si esta transformación fuera una realidad y Goku la obtuviera, no habría vuelta atrás, pues a diferencia del Super Saiyajin 10, el Super Saiyajin 9 de un alma completa no podría ser salvado por los celestiales. Esto debido a que tendría que sacrificar su alma entera en el instante en que ésta accede a dicha transformación, y no sucedería lo mismo como con el Super Saiyajin 10, que tiene un minuto antes de que su alma quede extinta. Pero a cambio de esto, Goku AF desataría un poder muy superior al de una fusión en Super Saiyajin 9 a full power. Sería tanto el poder de esta transformación que incluso superaría y por bastante a un Mystic 3 de la saga de Takama o del Super Saiyajin Omega, e incluso esta transformación ya hubiera bastado como para derrotar al Super Saiyajin 16, antes de que ésta absorbiera las 16 dimensiones primordiales, y hubiera sido capaz de barrer el piso con Neville Gohan en Super Saiyajin 11 o con Cell Buzzer en su forma final. Y si nos queremos aventurar un poco más en esta especulación, también me atrevería a decir que el Super Saiyajin 9 de un alma entera sería capaz de vencer a Goku y Vegeta en Mystic 3 actuales. Donde sí se encontraría un freno en seco esta transformación sería si se enfrentara a Goku Super Saiyajin 10, o a Broly Super Saiyajin 10, o a un Super Saiyajin 12, pues estas transformaciones serían superiores al Super Saiyajin 9 de una alma entera. Y ahora, como ya es costumbre en el canal, hablemos de las variantes del Super Saiyajin 9, tales como lo podrían ser el Super Saiyajin 15 o el Super Saiyajin 9 con Ki negativo. Y empecemos hablando del Super Saiyajin 15, pues esta transformación sería la combinación perfecta
del Super Saiyajin 9 con el Super Saiyajin 6, algo así como lo que demostró Psycho Super Saiyajin 6 en su batalla contra el Super Saiyajin 16. Pero obviamente el Super Saiyajin 15 tendría un poder muy superior al demostrado por Psycho en dicho fanfic, aunque eso sí, seguiría siendo inferior a un Super Saiyajin 16 o a un Mystic 4. Ahora, el Super Saiyajin 9 con Ki negativo sería otra variante posible del Super Saiyajin 9, pues no debemos rompernos mucho la cabeza para imaginar al Super Saiyajin 9 imbuido con Ki negativo del Super Saiyajin 7, así creando a una nueva variante de la fase 9. Pero ¿qué nivel tendría esta transformación? Pues aún si sobrepasaría el poder de un Super Saiyajin 10 o de un Super Saiyajin 15, otra vez se quedaría por debajo de un Super Saiyajin 16. Esto pues tendría lógica que un Super Saiyajin 16 sea superior a esta fase. Yo le daría un poder comparable al de un Mystic 4, pero esto solo en poder bruto, más no en habilidades. Por ende, en un hipotético combate de estas dos transformaciones, el Mystic 4 aún sería superior gracias al abanico de habilidades que esta transformación posee, pero estas no serían todas las variantes del Super Saiyajin 9. Además de que también existe una transformación denominada como el Super Saiyajin 9 Elemental, pero en este video no hablaremos mucho de esta transformación, pues planeo dedicar un video a las transformaciones elementales. Por lo pronto, demos una breve explicación de en qué consiste dicha transformación, pues esta nace del agua y se manifiesta mediante una danza que es incluso más complicada que la danza de la fusión. El aspecto de esta transformación es parecido al de un hipotético Super Saiyajin 5 Blue. Del poder mejor ni hablamos, pues esta transformación, al menos para mí, no sería la gran cosa. Como se habrán podido dar cuenta, el Super Saiyajin 9 es una transformación espectacular en todo sentido, pero que a cambio de acceder a su poder completo, debes de pasar por un sufrimiento abismal, siendo mejor optar por opciones quizás no tan poderosas, y mejor entrenar el estado base del usuario, así como lo hicieron Goku y Vegeta con el Mystic 3, los cuales no consiguieron un multiplicador superior al del Super Saiyajin 9 Full Power. Más bien, estos entrenaron tanto su poder que ahora, gracias a tener un estado base tan poderoso y acceder al Mystic 3, estos dejaron muy por debajo el poder demostrado por el Super Saiyajin 9 a Full Power. Y todo esto sin ningún tipo de consecuencia. El Super Saiyajin 10, la transformación más poderosa de Dragon Ball AF. Por fin llegó el turno de hablar de la transformación más icónica de Dragon Ball AF. Esta transformación en su tiempo fue la fase del Super Saiyajin más poderosa que se haya inventado. Y también esta transformación es exclusiva de Goku, aunque en otras historias podemos ver cómo también la alcanzan Vegeta, Broly, Psycho y un largo etcétera, pero originalmente solo es conseguida por Goku. Ahora hablemos del ritual del poder prohibido, pues de llevarse de la manera incorrecta, dicho ritual podría traer consecuencias muy graves, no solo por el responsable de dicho ritual, sino que también esto podría traer consecuencias para toda la realidad, pues de llevarse de la forma incorrecta, se extinguiría la alma del usuario sin haber logrado su propósito de encarnar el poder prohibido en el cuerpo del usuario. Es decir, que esto traería muchísimas consecuencias para la existencia, pues el extinguir un alma conlleva anomalías en toda la existencia. Es por eso que el ritual del poder prohibido se debe de llevar a cabo con muchas precauciones para evitar los errores, pues se necesitan cumplir ciertos requisitos sumamente primordiales. Uno de ellos es conseguir el mejor número de participantes posibles para dicho ritual. Todos estos participantes deben de pasar toda su energía maligna y negativa al contenedor del poder prohibido, en este caso Goku, y la clave para hacer esto era mediante el Super Saiyajin 5, lo que complica aún más las cosas, pues no existen tantos usuarios del Super Saiyajin 5. Dejando eso de lado, ahora hablemos de las variantes del Super Saiyajin 10, empezando por la más obvia, el Super Saiyajin 12, pues esta transformación se obtiene de una forma muy similar al del Super Saiyajin 10, pues ocurre mediante el mismo ritual del Super Saiyajin 10, con el único cambio
que en este ritual se usa el Super Saiyajin 6 en vez del Super Saiyajin 5, obteniendo un poder que dejaría muy por debajo al Super Saiyajin 10, aunque a cambio de esto, aquel que porte el Super Saiyajin 12 quedará maldito, sustituyendo el estado base del usuario por el Super Saiyajin 12. Así que en teoría, al esta transformación ser su nuevo estado base, abriría las puertas a que se pueda usar el Super Saiyajin dentro del Super Saiyajin 12. Algo así como lo que sucede con el Ki Divino y el Super Saiyajin Blue, pero obviamente a una escala infinitamente superior. Así que en teoría, y después de explicar todo esto, también sería posible volver a alcanzar el límite genético de un Saiyajin, es decir, el Super Saiyajin 5 dentro del Super Saiyajin 12, pero esto es simplemente especulación mía. Intentaré explicarles esto más a fondo en el video que le dedique al Super Saiyajin 12. Otra variante del Super Saiyajin 10 sería la que obtuvo Broly en la historia del Super Saiyajin 12 de Dragon Ball News. Pues esta fase se obtiene de la misma forma que el Super Saiyajin 10 original, con el único cambio que ahora Broly es el protagonista del ritual del poder prohibido, haciendo al Super Saiyajin 10 de alguna forma más estable y eliminando la consecuencia de la extinción del alma del usuario después del minuto que esta transformación dura. Esto sucede gracias al Ki legendario de Broly, pues al igual que esta transformación, el Super Saiyajin celestial también se obtiene gracias al Ki legendario, siendo este Ki uno de los más efectivos de Dragon Ball AF, al igual que el Ki Mystic y el Ki negativo. Pero esta no sería la única vez que Broly alcanza el Super Saiyajin 10 en un fanfic, pues en otra historia este Saiyajin también obtiene el Super Saiyajin 10, aunque en esta ocasión sin la necesidad de un ritual. Esto sucede gracias a que Broly fue uno de los integrantes originales del primer ritual del Super Saiyajin 10 de Goku. Por lo tanto, una pequeña parte del poder prohibido se quedó almacenada dentro de Broly, haciendo que éste pueda acceder al Super Saiyajin 10 sin la necesidad de un ritual, algo parecido con lo que sucedió con Goku en su primer enfrentamiento contra Demiurge, pues este, al verse contra las cuerdas, se ve orillado a convocar nuevamente al Super Saiyajin 10, y en esta ocasión no necesita de un ritual para dicha acción, al igual que Broly, lo que nos da a entender que existen más formas de obtener el Super Saiyajin 10. También que otras razas que no sean Saiyajines pueden acceder a dicha transformación, pues el único requisito existente para acceder al Super Saiyajin 10 es llenar un contenedor de energía negativa, provocando así la liberación del poder prohibido. En sí existen varias formas de obtener el Super Saiyajin 10, incluso de dominar esta transformación, pues en eso consiste el Super Saiyajin 11, el cual es el Super Saiyajin 10 pero con el poder prohibido completamente dominado, y aunque dicha forma es inferior al Super Saiyajin 10, al estar muy contenido, aún así es una forma que se encuentra muy por encima de una fusión en Super Saiyajin nueva Full Power. Otra ventaja de esta nueva transformación es que elimina el tiempo límite del poder prohibido y dejando completamente intactas las brutales habilidades que posee Goku con el Super Saiyajin 10 original, y lo más importante de dicha forma, pues al Goku terminar de comprender el poder prohibido, este es capaz de controlarlo al 100% sin la necesidad de extinguir el alma, así obteniendo una nueva variante del Super Saiyajin 11, llamada Super Saiyajin 11 a Full Power. Esta transformación sí llega a superar y por bastante al Super Saiyajin 10 original. Yo pondría a dicha transformación al mismo nivel de una fusión en Super Saiyajin 10, pero esto jamás lo hizo Goku en la historia original. Pero ahora, yo les pregunto, ¿les hubiera gustado ver una saga dedicada a la masterización del Super Saiyajin 10? Deja tu like en este video para que cree una historia que continúa los sucesos de Dragon Ball AF después del Super Saiyajin 10, pero con las transformaciones enumeradas, es decir, que Goku obtendría el Super Saiyajin 13, el Super Saiyajin 14, etc.